Bien, jóvenes, acá desde la Academia Sigma, una vez más acá, tu profesor favorito, profesor Luis Chinchay, profesor exclusivo de la Academia Sigma. Ahora, jóvenes, síganme acá con el tema de la prehistoria. Es un tema muy recurrente, suele venir bastante en examen de admisión y lo más importante, tema que ya lo hemos trabajado en clases, ¿de acuerdo? No te olvides, estos deditos es para ayudarte a recordar, ¿no? Este tema, ¿ya? Bien, entonces, acá, cuando hablemos de la prehistoria, jóvenes, tú me dirás, profesor, pre es antes de la historia. Sí, estás en lo correcto, ¿de acuerdo? Acá, etapa, mira acá, ¿qué? Etapa anterior a qué? Anterior, mira acá, a la escritura, ¿de acuerdo? A la escritura. Profesor, ¿por qué? Porque acá, la escritura, acá, la invención de la escritura es que, acá, ¿qué? Es lo que divide la prehistoria de la historia, ¿de acuerdo? Acá, ¿esto qué es? Acá, la prehistoria. Acá, profesor, la historia, ¿de acuerdo? Ahí está. El hecho que divide la prehistoria y la historia, la escritura, ¿de acuerdo? Ahora, jóvenes, como tú ya sabes, ¿cuál fue la primera escritura? La cuneiforme. Y esto, jóvenes, es un tema, ¿no?, de lo que es Mesopotamia. Cuando hemos trabajado Mesopotamia, tú recordarás, es, mira acá, la primera escritura de la historia, ¿de acuerdo? ¿En qué periodo? Acá, en Sumeria. Encontramos, mira acá, jóvenes, la primera, ¿qué? La primera escritura de la historia. Y se usa como referencia, ¿para qué? Para dividir la prehistoria de la historia, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que la historia comienza, ¿no?, a partir de ¿qué? De que hay evidencia, ¿no?, escrita, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y la prehistoria? Oh, de restos, ¿qué? Fósiles, ¿de acuerdo? Muy bien. Jóvenes, acá, si usted me dice acá, profesor, que la prehistoria termina con la escritura, ¿con qué empieza? Acá, el primer ¿qué? El primer hombre. El primer hombre. Con la aparición del hombre. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Hace cuánto acá? ¿2 millones acá de años antes de Cristo? ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿dónde? Acá, en África. África es considerada acá como, mira acá, la cuna de ¿qué? La cuna de la humanidad. La cuna de la humanidad. ¿De acuerdo? Chicos, uno de los hechos importantes acá es el hallazgo de esta franja, llamada ¿qué? El Valle del Rif. El Valle de acá del Rif. ¿De acuerdo? Es el lugar que nos permite encontrar ¿qué? Los restos fósiles más antiguos. ¿De acuerdo? Y esto conlleva ¿qué? A que África sea considerada ¿qué? El sitio donde se han encontrado las primeras evidencias de acá, de ese largo proceso de hominización. ¿De acuerdo? Entonces acá ¿qué? De acá, restos ¿qué? Restos de acá más ¿qué? Más antiguos. Restos más antiguos en el Valle del Rif. Profesor, ¿qué países actuales abarca el Valle del Rif? Acá, Tanque. No te olvides, Tanque. ¿Tanque qué es? Mira acá. Acá, Tanzania. Acá, Kenia. Acá, Etiopía. ¿De acuerdo? En esos lugares, jóvenes, se han encontrado ¿qué? Los restos más antiguos. Por ello que África considerada la cuna de la humanidad. El primer hombre apareció en África. ¿Y quién es considerado el primer hombre? El Homo ¿qué? El Homo habilis. El que va a producir ¿qué? La herramienta más antigua. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, esto es la prehistoria, esto es la historia. Como toda ciencia, jóvenes acá, tiene que un padre. ¿Quién es el padre? El padre de la prehistoria. Acá, Jacobo ¿qué? Jacobo Boucher. Boucher, ¿no? Y acá, de Pertí. Ahí está. Boucher, acá, de Pertí. Francés. Él escribe un libro. Acá. Antigüedades, ¿qué? Antigüedades célticas. Célticas. Y acá. Y diluviana. Acá, jóvenes. En ese libro, Jacobo Boucher de Pertí habla de qué? Habla de sociedades anterior a la escritura. Por ello es considerado ¿qué? El padre de la prehistoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, hasta ahí correcto. ¿Sí? Prehistoria, historia, primera escritura, ¿no? África, cuna de la humanidad. Acá, jóvenes. ¿Quién es Christian qué? Christian Thomsen. Christian Thomsen. Ahí está. El director del Museo de Copenhague. Él, como director, estuvo encargado de qué? Del traslado del museo a un nuevo local. Entonces, en ese proceso, él va a separar los elementos de piedra y los elementos de metales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ¿qué hizo? Una clasificación. Entonces, él ¿qué hace acá? Él divide ¿qué? Acá, divide la prehistoria. La prehistoria. Y lo divide, acá, como tú puedes ver acá, en edad de piedra y edad de los metales. ¿Qué criterio usó Christian Thomsen para dividir la prehistoria? La tecnología, el uso de los materiales. Piedra acá, acá metales. Piedra acá, acá metales. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de la edad de piedra, tres momentos. Acá, el paleolítico. Mira acá. Antigua piedra, la piedra antigua, la piedra tosca. El primer momento. ¿Acá qué es? El mesolítico. El mesolítico. Acá, el neolítico. La piedra nueva. ¿De acuerdo? Entre el paleolítico y el neolítico, acá el mesolítico, la edad de piedra, la edad media, ¿no? De la prehistoria. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, profesor, ¿puede darnos más datos? Por supuesto. Acá, jóvenes. El tipo de economía. Las universidades toman ¿qué? Básicamente ¿qué? Preguntas relacionadas ¿qué? Al aspecto socioeconómico. ¿De acuerdo? Economía parasitaria, economía acá, productor de alimentos. ¿Cuándo decimos parasitaria? Cuando depende de quién? De la naturaleza. ¿De acuerdo? Acá, economía acá, dependiente de la naturaleza. Dependiente de la naturaleza. Ahí está, mira acá. En ese periodo, llamado acá el paleolítico, que más o menos comienza hace 2 millones de años hasta más o menos 10.000 años antes de Cristo, y que coincide con ¿qué? A nivel climático, con el Pleistoceno. Ahí está. ¿Tú te acuerdas de Manny? ¿Te acuerdas de Diego? ¿Te acuerdas de sí? Sí, claro. Tu infancia. ¿No? La era de hielo, ¿sí o no? ¿Eso qué es? El Pleistoceno. La Tierra se cubre de hielo. ¿Qué es Manny? ¿Qué es Diego? ¿Qué es It? No hay dibujos animados. ¿Qué son? Son fauna ¿qué? De gran tamaño. ¿Llamado qué?
la megafauna, ¿sí? Acá está. Son de este periodo, de acá climático. ¿Y corresponde a qué? Al paleolítico. En ese periodo, ¿el hombre qué hace? ¿Cómo se organiza? En el aspecto social. Mira acá. ¿Forma qué acá? Forma. Mira acá qué. Bandas. Bandas, ¿qué? Mira acá. Bandas nómades. Es decir, grupos de personas que van, ¿qué? De un lugar a otro. ¿De acuerdo? 20 a 30 individuos, mira acá, van de un lugar a otro. ¿No? Acá. Bandas nómades. Jóvenes, en el aspecto económico, acá, economía. Mira acá, en este periodo acá, hablamos acá de qué. Pecaré. Profe, hoy es sábado, ¿hoy qué? Hoy pecaré, ¿no? Acuérdate acá de qué. Profe, ¿eso qué es? Mira acá, pesca, caza y recolección. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la principal actividad económica del hombre del Paleolítico? ¿Ves? Una posible pregunta de admisión. ¿Cuál es? Acá, mira acá. La cacería. ¿Ya? No te olvides, por favor, acá. Hace más o menos 10.000 años, ¿qué ocurre? ¿Un qué? Un tránsito, un cambio ¿qué? Un cambio climático. Y pasamos del Pleistoceno, que es la era de hielo, acá al Holoceno, que es el calentamiento global. Jóvenes, animales de gran tamaño adaptados al frío. Y si hay un calentamiento global, ¿qué pasa con ellos? Claro, ¿no? Lógico. ¿Se van a qué? Se van a sofocar y se extinguen, mueren. Extinción de la megafauna. Crisis ¿de qué? De la cacería. Entonces el hombre tiene que adaptarse, tiene que cambiar ¿de qué? De economía. Y de ser una economía parasitaria a una economía ¿qué? Productora ¿de qué? De alimentos. En el Mesolítico, ¿qué se descubre? Acá, ¿qué se vuelve? Mira acá, es, ¿no? La horticultura. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Es la agricultura incipiente, la agricultura primitiva, los albores de la agricultura. Recién el hombre comienza ¿qué? Uno, a domesticar ¿qué? Plantas y animales. En este momento acá. ¿Y eso qué le obliga? A quedarse más tiempo en un espacio geográfico. Entonces acá ¿qué se vuelve? Se vuelve acá seminómade. Ahí está. O sea, todavía se va de un lugar a otro, pero se queda ¿qué? Más tiempo. Profesor, ¿de qué depende? De las estaciones. Algunos historiadores lo han llamado ¿qué? La transhumancia estacional. ¿Ya? Ahí estamos. Pasó acá 4.000 años y acá el neolítico. Esa horticultura, esa agricultura incipiente, mira acá, ¿gana qué? Gana en experiencia. ¿Y qué se vuelve? Agricultura. ¿Y qué ocurre? La llamada ¿qué? Revolución ¿qué? La revolución de acá neolítica. Término dado por Gordon Childe, jóvenes, a este momento, donde el hombre cambia ¿qué? Uno, cambia su economía, cambia su forma de vida, de ser ¿qué? Sedentario, seminómade, pasa a ser ¿qué? Acá, ¿no? De ser seminómade, acá, de ser nómade, seminómade, acá, va a ser ¿qué? Sedentario. Esto es revolución neolítica, el cambio de forma de vida del hombre. El otro, mira acá, momento en el cual Christian Thompson divide a la prehistoria, ¿cuál es? La edad de los metales. ¿De acuerdo? Ahí está. Jóvenes, 3 momentos. 1, acá, el cobre. El primer metal trabajado. Ese periodo acá, ¿qué es? Es una ¿qué? Una transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Acá viene ¿qué? El bronce, que es ¿qué? Una aleación. 90% de cobre, 10% de estaño. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes,
En ese momento acá, ¿qué se van a elaborar? Armas y herramientas más resistentes. Acá, ¿qué aparece acá? La primera, ¿qué? Las primeras civilizaciones. ¿De acuerdo? El hombre ya se estableció en aldeas, ha formado reinos, mira acá, ciudades-estados, Mesopotamia, Egipto, acá por ejemplo. Acá, ¿qué más? La primera, ¿qué? La primera, mira acá, escritura. ¿De acuerdo? Van a pasar cerca de 2000 años y aparece que un nuevo elemento, mucho más resistente. ¿Cuál es? El hierro. El hierro. Se han encontrado espadas, cascos, escudos de bronce partidos por la mitad. Imagínate un enfrentamiento, oye, entre un hombre que trae, un guerrero que trae, ¿qué? Una espada, ¿no? ¿Una espada de qué? Una espada de hierro con su escudo de bronce o su casco de bronce. ¿Confiados o no? Van a poner la cabeza, ¿el otro qué hace? Mira acá, y lo parte por la mitad, ¿de acuerdo? Acá, al tener un elemento más resistente, más eficiente, mira acá que surge, mira acá, la esclavitud, ¿de acuerdo? Ahí está. Señores, esto corresponde acá a lo que es el tema de prehistoria. Acá, desde la Academia Sigma, tu profesor amigo, profesor Luis Chinchay.